Hoy es el día. Hoy por fin ha llegado una cosa que quiere hacer desde que inició W20. Hoy vamos a hablar de La Maldición de Strahd, una aventura de Dungeons & Dragons publicada en 2016 y que es, de acuerdo con muchos de los que saben más acerca del juego, la mejor o una de las mejores aventuras, no de esta quinta edición, sino de todo el juego. Y a lo mejor tienen razón. Pero para llegar a The Curse of Strahd hay que dar una buena vueltita. Vamos a hablar primero acerca de Ravenloft, el setting en que ocurre esta aventura. Hablaremos de su historia dentro del juego y fuera del juego. Y luego vamos de lleno con este libro, lo que tiene y lo que se dice de él. Hasta ahí va la parte sin spoilers. Y después tendremos una pausa de 10 segundos y después una sección solamente para Dungeon Masters o quienes quieran correr esta aventura o para personas que ya la hayan vivido. Si no la has jugado y la quieres disfrutar de verdad, por favor te pido que no veas esa parte del video. No te va a dar ninguna ventaja, solamente te va a arruinar las deliciosas sorpresas que contiene ese libro. Antes, estos videos solamente existen gracias a tu apoyo en Patreon. Si te gustan los videos de W20, considera unirte desde $2 al mes para ver los videos antes que nadie. O únete a la selecta comunidad de tarascos que hacen que sea posible este canal. Gracias de verdad. Ravenloft es uno de los escenarios de campaña para Dungeons & Dragons más especiales porque ocurre en un demiplano o en un semiplano. O sea, no es tan grande como un plano, como Forgotten Realms, por ejemplo, de Sapphire, o el plano etéreo, o los Nueve Infiernos, o Arcadia. No, un semiplano es un espacio finito, contenido y no muy grande. Ravenloft es uno de los semiplanos del terror, como hay semiplanos o demiplanos del placer. Bueno, Ravenloft engloba varios de estos fragmentos de tierra llamados dominios que fueron creados por una fuerza misteriosa conocida como los poderes oscuros. Cada dominio está hecho a la medida y gobernado místicamente por un señor oscuro o un Dark Lord, quien está atrapado para siempre en este dominio y rodeado por unas brumas mágicas, o sea, por una neblina especial que envuelve ese dominio y que les impide escapar de ellos. Strahd von Zarovich. Strahd es un vampiro del módulo original de Advanced Dungeons & Dragons llamado Ravenloft E6, publicado en 1983, y se convirtió en el primer señor oscuro, gobernante y también prisionero de un dominio personal que se llama Barovia. La historia de cómo Strahd von Zarovich, Strahd se convirtió en un señor oscuro de Barovia se relata en una novela de 1993 llamada Yo, Strahd, las memorias de un vampiro. Este es el universo, digamos, o el setting de D&D más antiguo como tal. O sea, el juego al principio, en los 70s y al principio de los 80s, no tenía como un mundo oficial en que los Dungeon Masters pusieran sus aventuras. O sea, cada quien hacía su mundo. Y el que era como el default era Greyhawk, que estaba basado en la campaña de Gary Gygax. Pero no era como un setting oficial, era como el modo por default, digamos. La creación de Ravenloft obligó a este juego a hacer estos escenarios separados que son como temáticos. Y desde 1983 se han publicado, podría decir, cientos de revistas, libros, novelas, cómics, todo tipo de material que ha ido enriqueciendo estos dominios del terror. No te preocupes, no tienes que saber casi nada de este lore previo para poder jugar. Basta con este libro que trata acerca del semiplano o el demiplano de Barovia, que es donde vive Strahd. Ahora bien, hay otros dos libros que se meten más de lleno en los demás dominios del terror. Para comenzar, Van Richer's Guide to Ravenloft de 2021 y el más moderno que se llama Ravenloft, The Horrors Within de este 2026, que yo tengo el de la edición de colección, por eso es diferente. En pantalla está la edición normal. Hay mucho que se repite entre estos dos libros, pero ya llegaremos a ellos en otros videos. La aventura que está en este libro ocurre en Barovia, que es un escenario de horror gótico, un género narrativo que es literario, cinematográfico y en este caso de rol que combina elementos de horror con atmósferas oscuras, decadentes y melancólicas. O sea, en esta ambientación es normal que haya castillos en ruinas, mansiones decrépitas, pueblos aislados, neblinas, cementerios, criptas, tensión psicológica y emocional que se va construyendo lentamente. Hay muerte, corrupción moral, pecado, culpa, lo sobrenatural, la locura, el destino inevitable, la tragedia personal. Hablamos en este caso de villanos trágicos y complejos, no solamente monstruos, sino seres con motivaciones, con deseos y con remordimientos, a menudo atrapados por sus propios errores o maldiciones. Ravenloft es justamente la aplicación de estos elementos en D&D.
Los señores oscuros, como Strahd, son villanos trágicos atrapados en dominios que reflejan su propia psique y sus propios pecados. Obviamente, Strahd, ya se está haciendo cansado esto, está inspirado directamente en Drácula de Bram Stoker, un ser poderoso y aterrador, pero también una figura trágica condenada a repetir su propio fracaso amoroso y familiar por toda la eternidad. Y también tiene similitudes y referencias a otras obras del género, como Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley de 1818, a la obra de Edgar Allan Poe, sobre todo La caída de la casa Usher, El gato negro y El corazón delator, a la obra de Nathaniel Hawthorne como La casa de los siete tejados y a obras más modernas como El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde de 1890. Y hasta incluso lo escrito, y muy bien, por Anne Rice, por ejemplo, en Entrevista con el vampiro, que a mí me encanta. Para jugar en esos lugares de terror gótico, se anima a los Dungeon Masters a usar escenas y construyan aprensión y miedo, que culmina en el eventual enfrentamiento cara a cara con el más terrible mal, que esto ocurre al final, encontrarse con lo más malo. Ok, ¿cómo llegar ahí? Las brumas mágicas de Ravenloft pueden aparecer en cualquier parte del universo de Dungeons & Dragons, en cualquier plano, y arrastran a los personajes de los jugadores hacia alguno de los dominios del terror. O sea, puede ser que tus personajes originalmente sean de Eberron o de Forgotten Realms o de cualquier otro lado, y estas neblinas los rodean o por alguna trampa o invitación terminan cayendo en este plano del que no pueden salir. Hay una cosa más que quiero resaltar. Ravenloft combina dos ideas estéticas que son pilares del horror gótico victoriano, digamos. Son los nombres y ambientaciones de Europa del Este, como Barovia, Stradbon-Sarovic, cosas por el estilo, que provienen de una asociación lingüística que se parece a cómo se habla en la zona de los Cárpatos, como Transilvania, los Balcanes, que también están relacionados con misterio, superstición y con lo sobrenatural desde el siglo XIX. Todo esto gracias a Drácula de Bram Stoker. Muchas cosas de esta zona del mundo les sonaba muy misterioso y tenebroso a los ingleses del siglo XIX. Por otro lado está esta atmósfera londinense decimonónica, con neblina, callejones, con contrastes entre opulencia y miseria, entre ciencia que se desborda hacia lo prohibido. Es el contraste de lo antiguo con lo moderno, en un lugar oscuro, lluvioso, de piedra y gente muy mal encarada. Y de ahí viene otra situación que se ha tenido que modernizar en este nuevo Ravenloft, en estos nuevos semiplanos del terror. Hablamos de los Vistani, un grupo de personas que viven en Barovia y en otros semiplanos del terror y que fueron concebidos desde el módulo original de 1983 como un pueblo nómada de adivinos inspirado abiertamente en el pueblo romaní, muy mal llamados gitanos, y que durante mucho tiempo se les representó recurriendo a estereotipos típicos de esa tradición. O sea, se les describía como supersticiosos, como una cultura incivilizada y propensa a la bebida, y se les dotaba de poderes para poder maldecir e hipnotizar a otros personajes mediante hechizos como el mal de ojo. Obviamente, esto ha sido muy bien señalado y con razón como un concepto muy problemático porque refuerza tropos dañinos sobre el pueblo romaní real, vinculándolo con magia peligrosa y con la marginalidad. A partir de la reedición de este libro que se llama Curse of Strahd Revamped de 2020, que yo todavía no tengo, Wizards of the Coast comenzó a corregir este enfoque trabajando junto con un consultor romaní para eliminar los tropos más dañinos. Ya para cuando llegamos a Van Richard's Guide to Ravenloft, o la guía de Van Richard para Ravenloft de 2021, los Vistani dejaron de presentarse de una manera tan racista. Y es más en el sentido de que no son malos por ser de esta cultura, sino por las decisiones de algunos de sus individuos que hacen cosas malas. O sea, no son malos por ser Vistani, aunque hay Vistani que hacen cosas malas. Este es un tema muy complejo, claro, pero es parte del esfuerzo de mucha gente, pues para ser mejores, lo cual siempre es valioso, ¿no? En 1978, que fue un gran año, Tracy y Laura Hickman eran un joven matrimonio que se habían casado unos años antes y que escribían juntos todo tipo de cosas, entre ellas módulos de aventuras para el recientemente creado juego de Dungeons & Dragons. Ellos crearon un módulo llamado Pharaoh o Faraón, obviamente con inspiración egipcia, y también crearon Ravenloft. Ellos han contado que Tracy regresó a casa después de una sesión decepcionante de D&D en que su grupo se enfrentó con un vampiro,
que simplemente apareció deambulando en una mazmorra al azar junto con limos, goblins y zombies. Ese matrimonio pensó que un vampiro tenía que ser una figura más trágica e interesante y se propusieron crear a un villano vampiro con motivaciones y con una historia bien desarrollada, que no fuera trillado sino dramático y que diera miedo. Este personaje y este mundo lo probaron con un grupo de jugadores cada Halloween durante 5 años, usando su propio sistema de juego con la aventura titulada Vampire. Sin embargo, a los Hickman les seguían preguntando por su juego de Ravenloft y así se quedó Ravenloft como el nombre. Eventualmente fueron contratados para adaptarlo a la primera edición de Advanced Dungeons and Dragons y se publicó como el módulo E6 Ravenloft en 1983 por TSR. Este módulo obviamente fue muy bien recibido y les mereció una secuela en 1986 llamada Ravenloft 2, The House on Griffon Hill, y después un libro de la colección Advanced Dungeons and Dragons Adventure Gamebooks, Master of Ravenloft, ese mismo año. Ravenloft se lanzó como un escenario de campaña completo para Advanced Dungeons and Dragons segunda edición en 1990, con la caja Realm of Terror, popularmente llamada la Caja Negra, ganadora de varios premios. Este escenario, este setting de campaña fue revisado 2 veces durante la segunda edición de Advanced Dungeons and Dragons, primero como el Ravenloft Campaign Setting o Caja Roja y después con el libro de tapa dura Domains of Dread. En 1994, Ravenloft generó un subescenario llamado The Mask of the Red Death, además de una serie de novelas ambientadas precisamente en Ravenloft. Cada una de estas novelas se centra en un señor oscuro diferente de los que habitan los dominios del terror, y varias se enfocan en la figura de Strahd von Zarold. En el año 2000, con la llegada de la tercera edición de D&D, Wizards of the Coast otorgó la licencia para usar la marca de Ravenloft a una empresa llamada White Wolf Publishing, muy famosa por Vampiro la Mascarada y por otros juegos de rol increíbles. Esta empresa, bajo el sello editorial Sword and Sorcery Studios y más tarde Art House, publicó el Ravenloft Campaign Setting para tercera edición y después el Ravenloft Player's Handbook de 3.5 en el 2003. Después de esto, en 2006, Wizards recuperó la licencia y publicó Expedition to Castle Ravenloft, una versión de tapa dura de la aventura original de la primera edición, pero actualizada para el sistema 3.5. El suplemento de la cuarta edición de Dungeons and Dragons, Manual of the Planes, de 2008, estableció que en la cosmología retconeada, o sea, en este reacomodo del universo de D&D, los dominios del terror y por extensión los escenarios de Ravenloft, incluso Barovia y los demás, se ubican ahora dentro del Shadowfell, un plano de muerte y penumbra adyacente al plano material. Aunque en la Gen Con de 2010 se anunció una actualización del escenario de Ravenloft para la cuarta edición de D&D, ese producto nunca fue publicado. Y por fin, en 2016, se publica este libro, Curse of Strahd o La Maldición de Strahd, el libro del que hablamos hoy y que funciona como una adaptación del módulo original de Ravenloft, pero para la quinta edición de Dungeons and Dragons. Esta aventura fue desarrollada por el equipo de Wizards of the Coast, liderado por Christopher Perkins, con aportes argumentales de los creadores originales, Tracy y Laura Hickman. Charlie Hall para Polygon explicó que, en lugar de reinventar la rueda, el diseñador principal, Chris Perkins, trajo a los escritores originales del módulo, el matrimonio formado por Tracy y Laura Hickman, para crear la mejor versión posible. Tracy y Laura Hickman han organizado sesiones casi anuales del juego de Ravenloft en su casa para amigos, familia, durante décadas. Y cuando Perkins pidió su aporte, volaron para reunirse con el equipo. Y el resultado fue un torrente de ideas con nuevas localizaciones, nuevos personajes y nuevos encuentros. 4 años después, Wizards of the Coast publicó una nueva edición del módulo Curse of Strahd llamada Curse of Strahd Revamped el 20 de octubre de 2020, que agrega cosas como la baraja de Taroka y correcciones a lo publicado en 2016. En 2021 se publica Van Richer's Guide to Ravenloft o la guía de Van Richer para Ravenloft, que introduce otros dominios del terror a la quinta edición de D&D. Y este año 2026, Wizards of the Coast anunció un nuevo formato de contenido estacional para D&D. Estamos en ese momento en la temporada del horror, programada para comenzar en junio de este año y que continúa. Esta temporada nos regresó a los tenebrosos lugares con Ravenloft, The Horrors Within de 2026 y varios accesorios asociados de los que hablaremos en otro video. Ahora es solamente por si hay dudas. Este libro, Ravenloft, The Horrors Within, no es la aventura de la maldición de Strahd, ni la contiene. Es un recorrido por los otros dominios del terror y también se incluye Barovia, pero es como para tener una idea más grande de los demás dominios y poner tus aventuras
en esos otros lugares. Todo esto de lo que hemos hablado no incluye las novelas, los cómics, los juegos de mesa que no son D&D con esa temática y en este lugar, con esos protagonistas. O sea, si te gusta esto, hay para gastar y mucho. No me voy a detener mucho en esto, pero esta serie de productos, es más, los que tengo en las manos, han sido aclamados por la crítica y por muchísimos masters cuya opinión yo respeto mucho. Ustedes saben que yo no soy muy experto en este juego ni de lejos, pero tener conocimiento de esta campaña y un conocimiento profundo de lo que pasa en ella es como muy normal entre aficionados de D&D. O sea, todo el mundo me ha preguntado, ¿no habías leído o jugado La Maldición de Strahd? Y yo así de, no, lo cual espero corregir muy pronto, si todo sale bien. Vamos a ver lo que tiene este libro de acuerdo a su descripción oficial. Dice, sumérgete en el horror gótico. Bajo nubes de tormentas rugientes, el conde Stradbol Sarvik se recorta en silueta contra los muros ancestrales del castillo Ravenloft. Un trueno retumba golpeando las torres del castillo. El aullido del viento aumenta mientras él dirige su mirada hacia el pueblo de Barovia. Muy abajo, aunque no fuera del alcance de su aguda vista, un grupo de aventureros acaba de entrar en su dominio. El rostro de Strahd forma el más leve atisbo de sonrisa mientras su oscuro plan se despliega. Sabía que vendrían y sabe a lo que vinieron, todo según lo planeado. Un relámpago desgarra la oscuridad, pero Strahd ya no está. Solo el aullido del viento llena el aire de medianoche. El amo del castillo Ravenloft va a tener invitados a cenar, y tú estás invitado. Ok, esa parte me gusta. Esta es una aventura de fantasía horror para personajes de nivel 1 a 10. Tiene tablas, mapas detallados y PNJs o NPCs únicos para ayudar a cualquier Dungeon Master a dirigir esa aventura de horror de 256 páginas. Tiene 31 monstruos aterradores, 9 objetos mágicos y su versión en D&D Beyond, 34 mapas jugables que están en este libro. Te quiero decir que, como siempre, las ilustraciones que tiene esta publicación son maravillosas, pero destacan los mapas de Max Schley, cuyo estilo ha marcado la quinta edición y que yo considero un genio. Esto es más que obvio en el mapa general de Barovia que acompaña este libro, pero sobre todo del otro lado, en un castillo Ravenloft impresionante, una cosa de verdad linda. Y antes de ir a la zona de spoilers, hay algo que te quiero decir sobre la estructura de esta aventura que me parece que es única y no es spoiler. El orden de lo que pasa en esta aventura, no. Más bien, los objetivos y la forma de lograrlos depende completamente del azar. Al inicio del juego, por razones, se hace como una lectura de algo parecido al tarot, pero que se llama taroca, que es una baraja que no está incluida, pero que se vende en esta presentación viejita hermosa o en esta nueva de 2026. En el libro te dice cómo hacer esa tirada de cartas y con eso los jugadores tienen pistas de lo que tienen que lograr. Y el máster sabe qué de todo este libro es lo que va a usar y qué no. Y más o menos en qué orden. Eso depende de lo que los personajes quieran hacer. Eso te permite que se pueda jugar una y otra vez y que no se repita. Es más, como máster, cada vez que lo juegas va a ser muy distinta. Considerándolo que jugarlo completo en una versión larga tarda de 30 a 50 sesiones más o menos, esta sola aventura te da para años de juego. Recomiendo obviamente mil veces comprar un set de taroca porque puede hacerse sí con una baraja normal, pero tener estas cosas a mí me parece maravilloso y que son obras de arte. Ahora, ¿dónde comprarlo? Esta versión de The Curse of Strahd en inglés está disponible en Amazon y en varias tiendas pues, de muchos países de América Latina y también en D&D Beyond de manera digital, que incluye, ya se dijo, varias cosas para jugar en la plataforma. Existe una versión en español que no es tan fácil de conseguir. A veces llegan copias, a veces no. Creo que en este momento en la tienda de w20.com puede haber algunas copias. Te recomiendo que entres para ver si existen ahí. Y también te recomiendo que te mantengas al pendiente de las tiendas y de Amazon en caso de que haya más copias. Si las hay, las vamos a anunciar en las redes de W20. E incluso, como te digo, a lo mejor están en la tienda de w20.com, en donde sería padre que lo pudieras comprar. Ok, ahora sí, vamos a la sección con spoilers de todo lo que viene en este libro y mis opiniones. Nuevamente, si eres un máster que quiere correr la aventura o un veterano de ella, bienvenido 1000 veces. Pero si eres una persona que quiere disfrutarla y correrla como por primera vez como jugador, lo que viene no te va a dar ninguna ventaja. Solamente te va a arruinar las sorpresas que tiene este libro y que es la parte más divertida.
Dicho eso, vamos a dar 10 segundos protocolarios para que puedan salir quien así lo decida a ver los demás videos de W20 o salir a tocar el pasto que no nos cae mal a nadie. Yo voy a aprovechar para ver mis mensajes. Ahora sí, estamos entre veteranos y Dungeon Masters. Por favor, cuiden sus pertenencias y no dejen objetos de valor a la vista por si las dudas. Este libro inicia como debe ser con un prefacio de Tracy Hickman que habla de precisamente cómo se hizo este setting y nos da algunas reflexiones muy interesantes para quien quiera jugar en él. A muy grandes rasgos, la estructura de esa historia es así. Aventureros de una tierra lejana encuentran Barovia o son capturados en Barovia, que es un reino misterioso rodeado de una niebla mortal y que está gobernado por Strahd von Zarovich, un vampiro que también es un mago terrible. Una adivina llamada Madame Eva, perteneciente al pueblo nómada de los Vistani, los guía a estos aventureros mediante una lectura de cartas de Taroka para determinar su destino, y esta lectura de cartas los lleva a los distintos rincones de Barovia hasta culminar con un enfrentamiento con el vampiro dentro del castillo Ravenloft. Una vez que Strahd toma conciencia de los aventureros, los vigila de cerca a través de sus espías y cuando llega el momento los invita al castillo para poderlos enfrentar, atormentarlos y destruirlos, como ha hecho con tantos otros visitantes en estos 400 años. Esta estupenda introducción incluso tiene algunos consejos para pasar de las aventuras heroicas de D&D de todos los días a una cosa de horror que es diferente. El capítulo 1 de La Maldición de Strahd nos muestra la historia del vampiro, no para que la sepan los jugadores, sino el Dungeon Master. Aquí se detalla quién es Strahd, cuál es su historia, cuáles son sus motivaciones y también ayudas para que como Dungeon Master lo puedas interpretar y sobre todo para que sepas cuándo y cómo ataca. Sobre las habilidades que tiene Strahd, que además han cambiado para esta publicación, creo que es importante hacer un video que haremos más adelante. Después, en este primer capítulo se describe cómo se usa la mecánica de las cartas. Mira, en la historia hay 3 ítems que te pueden ayudar, que ayudan a los personajes a acabar con Strahd. Y puedes tener a un aliado que ya está en Barovia. Hay algunos aliados que les pueden tocar, que son poderosos y otros no tanto. Y el vampiro siempre puede estar en un lugar distinto de su castillo. Todo esto se termina con las cartas. ¿Dónde están los ítems? ¿Quién es su aliado? ¿Y dónde está el vampiro? Vamos a saberlo tirando las cartas. Como Dungeon Master haces esta lectura de Taroka, que es como un tarot, y les das 5 pistas que son como acertijos a tus jugadores. O sea, como Dungeon Master sí sabes qué significan estos acertijos, pero ellos tienen que meterse en el mundo, conocer los lugares, a su gente, sus historias, vivir aventuras para que las pistas cobren sentido. Como lo dije antes, esta lectura la reciben los personajes porque la hace un NPC, un personaje no jugador, pero no ocurre exactamente al inicio del juego, sino a lo mejor tras varias sesiones en que es posible que los personajes no sepan qué es lo que tienen que hacer o cuál es su objetivo, hasta el momento que dejan de ser víctimas, cautivos de Strahd y empiezan a poder hacer algo. Hasta ese momento están ahí no por su voluntad y están como capturados bajo, digamos, la voluntad de este ser maligno y terrible. La lectura del Taroka por Madame Eva les va a dar una agencia. En el libro vienen todos los significados de todas las cartas de esta lectura, pero si es la primera vez que lees este libro, toda esta parte te recomiendo que te la saltes, padrino, te la brincas, Madre Santa, porque no vas a entender nada, ni madres. Pero esta misma sección de qué significan las cartas va a ser el broche, la piedra clave del arco de tu entendimiento. Es lo que amarra todo el libro, pero hasta que leas todo lo demás, nada de eso va a tener ningún sentido para ti. O sea, échate todo el libro, salvo la parte de qué significan las cartas, y al final te regresas a ellas y vas a decir, oh, santo Dios, ya entendí qué significa qué cosa y sé cómo se puede estructurar dependiendo de qué tires en las cartas. La mejor noticia, como digo, que a lo mejor no te gusta o a lo mejor te encanta, es que como Dungeon Master, para jugar esta aventura, primero tienes que leer todo el libro, o al menos conocerlo muy bien, para que cuando la carta les indique a los jugadores que su aliado es un nómada que viaja con un changuito, tú sepas de quién hablas. O que les digan que la espada está en la casa del dragón, en manos que eran puras, pero que se han corrompido, tú sepas qué es eso. Para quienes lo hemos leído o jugado, es obvio a lo que me refiero.
Este semiplano, Barovia, tiene 13 locaciones importantes, o sea, 13 lugares distintos con una descripción muy larga, que son pueblos, un viñedo, calabozos, el castillo de Ravenloft, obviamente, etc. Van a recorrerlos casi todos o todos en su búsqueda de las pistas, mientras cada vez llaman más la atención de Strahd. Brincándonos lo de las cartas, llegamos a los ganchos, cómo hace que los personajes lleguen a Barovia. La aventura está diseñada para personajes de nivel 1 a 10, aunque hay personas que llegan a niveles más altos antes de tratar de lograr su objetivo o que el objetivo los acorrale para un enfrentamiento final, porque Strahd no es un malo que se mantiene en un solo lugar, sino que es muy activo y seguramente tendrá varios encuentros y enfrentamientos con los personajes antes de que llegue el gran, ya sabes, hecatombe que puede pasar al final. El capítulo 2 de este librazo se llama Las Tierras de Barovia y es una explicación de cómo este setting es distinto a los demás, cómo la magia es diferente, cómo los NPCs son raros, cómo son los Vistani y cómo van a interactuar con los personajes de los jugadores, al menos al inicio, los encuentros random que vas a tener, porque viajar por esas tierras, por esos caminos y montañas es muy peligroso. Y viene un recuento de cada una de las zonas, pueblos y locaciones, además de las principales. Esta descripción es más para los Dungeon Masters para que conozcan esta provincia maldita. Este libro además tiene, ya dije, un gran mapa póster de esta región, pero te recomiendo que siempre lo tengas a la mano o una copia que sea muy buena para que entiendas qué está dónde. El mapa y esa sección describe 26 locaciones, 13 importantes y 13 menos importantes. Ten a la mano esta parte porque te va a servir para poder describir lo que perciben los personajes cuando lleguen a estos lugares. El tercer capítulo nos introduce como tal a la acción. Es llegar a un lugar que se describe así. El pueblo de Barovia es el lugar más triste de toda la región. Sus habitantes, aterrorizados por Strahd, rara vez salen de sus casas. El pueblo yace a la sombra del castillo Ravenloft, envuelto en la niebla, pero incapaz de escapar la mirada del vampiro. Creo que lo más importante de esta villa son la Casa de la Muerte y también Irena Coliana. Primero hablemos de Irena Coliana. Tengo que explicar más o menos la historia de ella y de Strahd y lo haré de la forma más económica porque es una historia muy compleja y larga y con muchos detalles tan solo en 16 sencillos pasos. Paso 1. Strahd originalmente, hace más de 400 años, era un conde, príncipe y soldado y también conquistador, pero mortal, humano. Tras la muerte de su padre, el rey Barov, libró guerras sangrientas contra los enemigos de su familia. Paso 2. Nombró el valle donde acorraló y destruyó a sus enemigos como Barovia en honor a su padre. Paso 3. Su madre, la reina Ravenovia, le temía a Strahd por su frialdad y por su arrogancia y mantuvo a su hermano menor, Sergei, lejos del campo de batalla. Paso 4. Strahd envidiaba a Sergei e inquieto en tiempos de paz estudió magia y forjó un pacto con poderes malignos a cambio de la inmortalidad. Paso 5. Construyó el castillo de Ravenloft, nombrado así en honor a su madre, la reina Ravenovia, usando magos y artesanos de las tierras conquistadas. Paso 6. Su madre murió viajando hacia el castillo. Strahd selló su cuerpo con dolor y frustración en una cripta junto con su padre. Paso 7. Strahd se enamoró de una joven llamada Tatiana, una mujer de una gran belleza, y la cortejó esperando convertirla en su esposa. Paso 8. Pero Tatiana se enamoró de Sergei. Strahd por orgullo no intervino hasta el día de la boda. Paso 9. Al verse reflejado en un espejo, Strahd comprendió su error. Asesinó a su hermano Sergei y bebió su sangre, sellando así su pacto con los poderes del mal. Paso 10. Persiguió a Tatiana por los jardines del castillo y ella se arrojó desde un balcón para escapar y también para morir. O sea, prefirió perder la vida antes de entregarse al monstruo. Paso 11. Los guardias del castillo le dispararon flechas para matarlo, pero los poderes del mal cumplieron el pacto. Strahd se convirtió en un vampiro y masacró a los guardias. Paso 12. Al ver los rostros de sus padres juzgándolo entre las nubes, en la tormenta, Strahd comprendió que había destruido su propio linaje y condenado a toda Barovia. Paso 13. El castillo y toda la región fueron arrancados de su mundo y encerrados en un demiplano rodeado de una niebla mortal, sin escape posible. Paso 14. Desde entonces, Strahd ha gobernado tomando consortes que jamás van a igualar a Tatiana, todas convertidas en engendros vampíricos. Paso 15. Él disfruta del juego del gato y el ratón con forasteros que trae a su dominio, ya que le ofrecen una diversión que sus súbditos barovianos no pueden darle. Y paso 16. Él cree que la clave para escapar de Barovia es encontrar a alguien digno de gobernar en su lugar, pero su propia arrogancia hace que nadie cumpla con ese estándar.
De regreso a la villa de Barovia, aquí hay mucho por hacer y por averiguar, pero sobre todo conocer a Irena Coliana, una mujer joven que es el vivo retrato de Tatiana, aquella que se casó con Sergei y que es la obsesión de Strad. Como nada puede escapar de Barovia, ni las almas, pues las personas reencarnan una y otra vez. E Irena obviamente es la reencarnación de Tatiana. Hasta hace muy poco, Strad visitaba cada noche a Irena Coliana, que además es la hija adoptiva del alcalde. Irena porta el alma de Tatiana, la amada de Strad, es obviamente idéntica a ella, y Strad pretende convertirla en su esposa y transformarla en vampira para después encerrarla para siempre en las criptas del castillo. Ok, esto está terrible, pero la otra cosa terrible y que vale mucho la pena en la villa de Barovia es un lugar llamado la Casa de la Muerte. Este es un lugar mágico y maldito que funciona como un calabozo, aunque es una casa. Ahí los personajes de los jugadores van a subir de nivel 1 a 3 o a morir en el intento. Esta es una de esas cosas de las que no se pueden escapar. La neblina los acorrala para que entren ahí y que comiencen de una vez a calarle qué pasa en ese setting y qué clase de tono tiene. Una vez que los personajes salgan de ahí ya calados y ya sabiendo pues la cosa que es esto, van a poder explorar toda Barovia, iniciando por el pueblo que tiene muchas cosas por hacer y que les da pistas sobre lo que sigue. A mí la parte del templo y quien está encerrado ahí me encanta, y el desfile de los espíritus de los aventureros que han tratado de sobrevivir aquí me parece que es lindísimo y aterrador. El cuarto capítulo de este gran libro trata acerca del castillo Ravenloft, que es la pieza clave de la historia y donde está su antagonista principal. El libro lo pone aquí porque describe lugares en el orden del mapa de derecha a izquierda, pero para nada pienso que tiene que ser el segundo sitio que visiten en este mundo. Más bien pienso que debe ser el último, o al menos estar más adelante si van a tratar de infiltrarse en él, por ejemplo. Como sea, no es descabellado que un grupo intente meterse antes de que llegue el final al castillo, así es que vamos a hablar de él. Este castillo es un lugar muy complicado. El libro incluye mapas de cada uno de los niveles, pero como una forma de tributo a la primera versión de Ravenloft, estos planos son isométricos, o sea, no se ven desde arriba, sino en un ángulo como de 30 grados y sin punto de fuga, o sea, sin perspectiva. Esto hace que estos planos sean una cosa muy especial, una obra de arte de Ben Wotten, sin duda, pero al menos para mí está complicado entender un mapa así. Para mí funciona más un plano plano, es más sencillo de entender, pero afortunadamente puedo disfrutar también de un plano isométrico con una obra de arte que también explica de cierta forma. Afortunadamente en internet hay mapas planos para navegarlo y también recurrí a hacer mi propio mapa para entender sobre todo las escaleras entre los niveles que a mí me confundían mucho, pero que después de dibujarlo como caí en cuenta de qué está conectado con qué parte. Más allá de las torres, ese castillo tiene 5 pisos. Hasta abajo están las catacumbas o los calabozos, o sea, donde se mantenían los cautivos. Todo el castillo está en una gigantesca columna de piedra, así que las catacumbas subterráneas también tienen un balcón. Inmediatamente arriba, pero todavía bajo tierra, están las despensas de los malos augurios o Larders of Ill Omen, que es donde estaban las instalaciones para los sirvientes cuando el castillo aún estaba pues con gente viva ahí. Todavía hay seres vivos, aunque muy feos y terribles. Bueno, es el lugar de los guardias, de la cocina, etc. Exactamente arriba está el piso principal, que es el nivel de la entrada principal. Digamos que es el nivel del suelo, podemos decir. Tiene un recibidor, una sala, un comedor y una capilla. En el primer piso, o sea, exactamente arriba, está la llamada Corte del Conde, que tiene un salón para un trono e instalaciones para sirvientes. El segundo piso tiene un estudio, un comedor para familiares y el departamento del rey. O sea, son los lugares para que quienes vivían ahí pues pasaran más tiempo. Hacia arriba solamente están 2 torres y los techos. La torre sur tiene un departamento para invitados y la torre norte es un espacio vacío, al menos en este nivel. Un nivel arriba, la torre sur tiene otro espacio para invitados que ahora está invadido por brujas, y la torre norte sigue siendo un espacio vacío, solamente una escalera dentro de una torre redonda, muy grande. Otro nivel arriba llegamos al techo de la torre sur y en la torre norte está el corazón del dolor o The Heart of Sorrow, un corazón de cristal rojo de 3 metros de diámetro que flota en lo alto de esa torre por dentro. Este es como un talismán, un objeto mágico que le da vida al castillo y que está vinculado profundamente con Strahd. El libro no deja claro cuál es su origen o cómo es la naturaleza de este vínculo, aunque yo tengo mis teorías. Y que se mantenga en secreto, que se mantenga como algo misterioso, a mí me encanta.
2 pisos más arriba se corona la torre norte con algunas habitaciones más. Se trata de una estructura imponente de casi 110 metros de piedra oscura en una columna de piedra altísima que domina un valle boscoso y una villa. O sea, es un lugar que podría ser muy bello y es muy tenebroso. Ese castillo, como decía, es muy complejo. Tiene 88 secciones con descripción, que te recomiendo 1000 veces que sigas con el mapa en la mano. Esas descripciones no siguen un camino de los personajes de los jugadores que pudieran tomar, sino la posición de los cuartos de manera física. Esto es porque no tienes idea de cómo un grupo puede decidir hacer lo que quieren hacer o la razón por la que están ahora en el castillo, ya sea que están buscando a Strahd o tratando de llevarse algo o averiguar qué es lo que sigue, o de encontrarse con alguien en algunos casos, u otros, ya saben las ideas que se les ocurre a la gente y más en un lugar así. Además, en este lugar convergen muchas historias de toda Barovia. Es donde están muchos objetos necesarios que son vitales para lograr el objetivo final, pero además es un lugar inmensamente peligroso, no solamente por ser la guarida del malo, sino por sí mismo y por sus demás habitantes. No es un lugar que se pueda tomar a la ligera, ni por los jugadores ni por el Dungeon Master. Es vital que si tus jugadores van a este sitio, tú estés preparado, que lo conozcas bien, que sepas que es más de la mitad de lo que es especial de este setting, de este villano. Es muy importante ese castillo. Y también por eso no solamente es miedo todo el tiempo. Hay momentos en el castillo de risas con miedo, de coraje con miedo, de emociones con miedo. Las criptas son un gran ejemplo, pero la tina en el piso de la habitación del rey me parece que puede ser uno de esos detalles, de esos momentos que marca a tus jugadores para siempre, que los obliga a dormir con la luz prendida. A mí leerlo me dio miedo. El castillo de Ravenloft es un lugar donde es fácil entrar, pero casi imposible salir. Es como una ratonera, pero donde también se puede uno infiltrar, o sea, sí es posible. Y también alguna otra cosa que se les ocurra a los jugadores que ahora van a tener que llevar su creatividad al límite. Nuevamente, ese castillo no es para que sea el segundo sitio a visitar en Barovia, pero la posibilidad de ir y meterse está siempre latente. Como dice la introducción, el amo de Ravenloft va a tener invitados a cenar y tú estás invitado. Los capítulos 5, 8 y 10 tratan de otros 3 asentamientos además de la villa de Barovia, que se llaman Vallaki, Kresk y también Verez. El último de ellos está destruido, pero las ruinas prevalecen. En cada uno de ellos hay o había un burgomaster o un alcalde, digamos, que trata de controlar lo que pasa en ese pueblo. Estos sitios, estos pueblos, no forman ningún tipo de federación o nación, aunque están en diferente medida bajo el control y amenaza constante de Strahd. Me gusta mucho que hay identidades propias para cada uno de estos pueblos, que tienen un gran contraste con la villa de Barovia. En cada uno de ellos hay decenas de NPCs, ganchos para la historia, cosas interesantes para hacer y más detalles de este setting, con los cuales los personajes de los jugadores pueden interactuar, investigar y develar para lograr los objetivos de los que hablamos en la lectura de cartas. Es más, en muchos de estos sitios están los objetos que requieren para poder llevar a cabo su cometido. No me voy a detener en cada pueblo, pero es importante que tú sí, sobre todo cuando los personajes van a pasar varias sesiones alrededor de uno de ellos. Tengo una mala noticia. Vas a tener que tomar notas de los NPCs con los que tengan contacto o insistir que los jugadores lleven notas pormenorizadas de ellos. Hay muchos métodos de tomar notas y te dejamos en la descripción de este video una forma para hacerlo que es muy efectiva y que si vas a jugar la maldición de Strahd, es buena idea que compartas con tus jugadores para que sepan que van a tener que tomar notas en serio. De esas notas depende a lo mejor poder lograrlo o no. Creo que es importante que mantengas una atmósfera distinta en cada pueblo. La villa de Barovia me parece como un pedazo de Londres del siglo XIX. Vallaki es como un pueblo en la frontera con una palizada y casas de madera. Kresk es como un lugar de edificios viejos, húmedos y con muchos árboles, como un jardín antiguo y tenebroso. Y Verez son ruinas llenas de melancolía y fantasmas del pasado. Al menos así las imagino yo. Sus habitantes también tienen que ser, obviamente, un poco distintos en la forma de comportarse entre los diferentes pueblos. Nuevamente, creo que como Dungeon Master tienes que leer de pi a pa cada uno de esos pueblos antes de jugarlos. Y que lo hagas además con el mapa en la mano. Es más fácil para poder saber qué está en dónde. Los capítulos 7, 13 y 15 de este libro son cada uno un lugar donde pueden estar los objetos que te van a ayudar a vencer a Strahd.
O en todo caso nos dan pistas de cómo llegar a ellos o para cumplir un objetivo, o nos dan otras herramientas o aliados para lograrlo. Son, en este orden, Argynvostolt, una antigua mansión abandonada que era base de operaciones de un gran dragón plateado que luchó contra Strahd, el Templo Ámbar o The Amber Temple, que es un calabozo horrible en que están encerrados males primigenios que otorgan regalos oscuros, o sea, habilidades que nos pueden servir en nuestro cometido, pero tienen un alto costo. Y el Werewolf Den, o guarida de los hombres lobo, que es un complejo de cavernas en donde, pues eso, hay muchísimos hombres lobo que en algunos casos son los responsables de que los aventureros estén en Barovia. Cada uno de estos lugares es muy distinto, pero comparten que son sitios para una exploración profunda y que puede ser de varias sesiones. En todas ellas los personajes pueden salir transformados o afectar severamente lo que venga después. Sí, son sitios que pueden albergar los ítems que buscamos o los personajes que nos van a ayudar, pero también son un gran riesgo. En parte funcionan también como un entrenamiento para los Dungeon Masters y para los jugadores antes de llegar al gran castillo. Los capítulos 6, 9, 11, 12 y 14 de este libro son 5 sitios muy importantes. Primero, el viejo triturador de huesos o The Old Bone Grinder. Después, el Paso de Solenka, la Torre de Van Richten, el Viñedo del Mago y la Colina del Ayer o Jester Hill. Son lugares en los que pasa algo o hay alguien importante o algún objeto importante que te puede ayudar para que puedan continuar. Pero puede pasar cada uno de estos en una sola sesión. Son menos complejos que los pueblos o que los calabozos y pueden ser fundamentales también para la historia. Aunque las descripciones de estos lugares son suficientes en el libro, no dudes en ponerles cosas de tu cosecha o detalles extra para hacerlos más vivos. Pero al menos en la Torre de Van Richten te recomiendo que no les adviertas a los jugadores del peligro que enfrentan, pero sí que les mandes señales de que lo que pasa ahí es muy serio y que al menos lo de la carreta puede ser mortal. Pienso que hay cosas importantes que decir sobre el molino llamado The Old Bone Grinder en cuanto a la sesión 0 y los límites que tenemos que establecer con los jugadores antes de comenzar a jugar. Si lo llevas bien, la sorpresa que pasa en este lugar puede ser espantosa, pero es uno de los detalles más grotescos de todo el libro y que puede ser generar en la mesa o hacer que más de uno diga, esto ya no quiero jugarlo nunca más. Te recomiendo que seas discreto, pero sobre todo que en la sesión 0 quede claro que puedes ir a lugares muy feos del corazón y la mente de las personas. Jester Hill está casi al final del libro y del camino que recorre todo el Valle de Barovia, y bien puede ser la última escala antes de ir al castillo a hacer justicia. Tras recorrer todos los pueblos, todos los calabozos, los sitios intermedios, es posible que tus jugadores tengan el nivel mínimo, que yo pienso que es 10, pero que deseablemente es 12 o 13, y los ítems y los aliados para enfrentarse a Strahd. Si no es así, es un buen momento para recorrer de regreso algunos de estos sitios y de que un agradable NPC en forma de cuervo nos ayude con alguna pista más, nos dé un norte acerca de qué podemos hacer para fortalecernos antes de enfrentarnos al mal terrible que hay aquí. Este libro culmina con un epílogo que está dividido en 2 posibilidades. Strahd prevalece o Strahd muere. En la primera posibilidad siempre podemos regresar con nuevos aventureros. Es más, acabamos de estrenar un video aquí en el canal en que hablamos de cómo meter a personajes nuevos en una historia que ya comenzó. Si logra sobrevivir al menos uno de ellos, cómo hacer para que tenga un nuevo equipo para poder seguir haciendo pues lo que quiere hacer. Aunque también podemos tratar de hacer que los regresen a la vida. Los elementos para hacerlo están en la misma historia. Hay NPCs y otros poderes que pueden hacerlo. Claro, a un alto precio. Y en la segunda posibilidad, si logran vencer a Strahd, creo que tienes que asegurarte como Dungeon Master que sea posible y más o menos sencillo poder regresar a casa, ya sea por un portal de la divinidad del sol, por los Vistani, que lo hacen como pago para que los héroes puedan regresar a Neverwinter, o por cualquier otro mecanismo. Creo que esta victoria tiene que ser contundente, pero también un poco triste si requirió grandes sacrificios o si no llegaron todos los que se propusieron lograrlo. Eso, como todo lo demás en esta aventura, depende del Dungeon Master, pero sobre todo de los jugadores. Por eso es muy importante que siempre los escuches y sigas lo que ellos más o menos quieren o pueden hacer. Ese libro incluye también varios apéndices, uno con algunas opciones, no muchas, para personajes creados para un setting así. Tiene también una linda tabla de trinkets, pero de estilo gótico que a mí me encantó y me gustaría hacer un video de ella, claro.
Tiene también un apéndice con la Casa de la Muerte, la aventura para entrar al setting y para llevar a los personajes de nivel 1 a 3. Y también otros apéndices con tesoros e ítems importantes para esa historia. Y también hay uno con monstruos particulares de Barovia, algunos muy bien hechos, y también está el stat block del mismo Strahd. Como ya te dije, este stat block cambió en el más reciente libro, pero puedes usar el de 2016 sin ningún problema. Ya llegará el momento en que tengamos que compararlos, que no va a ser hoy. Casi al final de este libro viene una descripción de la baraja de Tarokka, no solamente su significado en la aventura, sino para hacer otras cosas con ella, lo que me parece que es muy interesante y me llama a inventar más cosas con esa mecánica que creo que es genial. Para acabar, este libro tiene imágenes de los entregables, las cartas, las invitaciones, cosas que se pueden usar en el juego, que tienen una presentación gráfica que para mí deja un poco que desear porque prefiero la legibilidad al estilo, pero entiendo que hay gente que esto les encante. En todo caso, tiene el texto que vamos a poder copiar a una hoja que les vamos a entregar a los jugadores y ver cómo se mueren de miedo. O sea, algo muy lindo. Una cosa muy importante antes de comenzar a jugar a la maldición de Strahd es considerar algunas medidas de seguridad. Este no es un escenario al que puedas llevar de sorpresa a tus jugadores porque pasan cosas que pueden ser delicadas, no solamente en cuanto al horror corporal, a las tripas, la sangre, la depredación y el ambiente de desconcierto o inseguridad de no tener claro qué se puede hacer contra el villano, sino además consentimiento. El consentimiento es muy importante aquí. Gran parte del miedo que dan las cosas en Barovia es, sí, porque pueden lastimar a los personajes de los jugadores, pero también porque pueden hacer cosas sin su consentimiento u obligarlos a hacer cosas más allá de su voluntad. Desde volverlos hombres lobo, engendros vampíricos o hasta modificar su aspecto físico o su personalidad. Hay muchos momentos de la aventura en que los personajes pueden morir o resultar permanentemente lastimados. O sea, el ambiente va a ser muy pesado. Y además, Strahd les va a estar respirando en la nuca muchas veces o las nieblas no los van a dejar hacer cosas que quieren hacer y que en otros escenarios de campaña pueden hacer. O sea, aquí están como confinados. Obviamente, todo esto no se puede hacer si no están enterados, si no están conscientes de esto y que existen también medidas de seguridad para evitar que terminemos lastimando a los jugadores y no solamente a los personajes. Primero, en la sesión 0, no es spoiler advertirles lo siguiente. 1. Es un juego de horror gótico, no es una aventura de acción heroica estándar. Habrá atmósfera opresiva, tensión psicológica y momentos genuinamente perturbadores. 2. El villano principal es muy poderoso. Strahd Onsarovic no es un jefe final al que puedas enfrentar en cualquier momento. Si lo buscas antes de estar preparado, tu personaje va a morir. 3. El mundo es abierto pero peligroso. Puedes ir a donde quieras, pero hay zonas que superan con creces tu nivel. La libertad de exploración viene acompañada de consecuencias reales. 4. Los personajes pueden morir y con frecuencia mueren. Curse of Strahd, la maldición de Strahd, es una de las aventuras más letales de D&D. Piensa en esa posibilidad y prepara tu mente, al menos para tener un personaje de respaldo. 5. No hay escapatoria fácil. Barovia es una prisión rodeada de una niebla mortal. La sensación de ser atrapado es intencional y forma parte de la experiencia. 6. La historia tiene temas adultos y oscuros. Desesperanza, abuso, muerte, manipulación, pérdida y corrupción moral son temas centrales. Va a haber sangre, niños lastimados o muertos, familias desaparecidas y lastimadas, y secuestros y fantasmas y vampiros y muertos vivientes. O sea, no es una aventura para todos los públicos. 7. El villano va a interactuar contigo, no solamente te va a atacar. Strahd es un antagonista activo y muy inteligente que observa, manipula y a veces conversa con los personajes para poder hacer que hagan lo que él quiere. No es un monstruo que va a esperar en su mazmorra, para nada. 8. Hay elementos aleatorios en la estructura. Hay partes clave de esta aventura, como la ubicación de objetos importantes, ciertos encuentros que se van a determinar al azar, lo que hace que sea una campaña única e irrepetible. 9. La exploración y la interacción social importan tanto como el combate. Investigar, hablar con habitantes locales y descubrir secretos es tan crucial como pelear, a veces más. De ahí que es muy importante que alguien o todos lleven notas. No puedo dejar de recomendarte el video que hicimos sobre eso y que está en la descripción. 10. El objetivo final no solamente es sobrevivir, sino liberar a Barovia. Derrotar a Strahd no es sencillo.
van a requerir prepararse, reunir aliados, encontrar objetos específicos. Esta es una aventura larga que recompensa la paciencia y la inteligencia sobre la fuerza bruta. Estas 10 advertencias de seguridad las dejamos también en un video aparte, cuya liga te dejo aquí y en la descripción para que se las mandes si tú quieres a tus jugadores antes de comenzar, antes de que se decidan jugar la maldición de Strahd y que ya, habiendo escuchado, si deciden entrarle, pues que sea bajo su propio riesgo, pero es para que de una vez vayan pensando si quieren jugar o no. Posiblemente muchos jugadores te digan, sí, por favor, eso es lo que quiero, quizás otros digan, mejor jugamos otra cosa. Como quiera, ahí está el video. Otra herramienta de seguridad que creo que es muy importante para esto es la tarjeta X. O sea, algo que los jugadores puedan hacer para llamar la atención del Dungeon Master para que se detenga y podamos dar un descanso y tratar de forma privada un tema que a lo mejor nos hace sentir incómodos. Ya sea que cambiemos la historia, que lo adaptemos o usemos un velo para cubrirlo y saltarlo. O sea, no es para tener ventajas injustas, sino para evitar lastimarnos. Sobre estas herramientas de seguridad te dejo un video en la descripción que creo que es muy importante que la gente conozca precisamente para que sepa cómo funcionan. Y si no crees en las herramientas de seguridad, dame oportunidad de tratar de explicarte lo que son y a lo mejor dices, Manuel, sí, aún podía aprender una cosa, gracias, voy a aplicarlas en mi juego. Ya lo voy a dejar, pero por favor créeme. A lo mejor hasta mejoramos tu experiencia como Dungeon Master aunque lleves 50 años jugando. Siento que me he pasado todo el video hablando de los horrores de Barovia, de cosas crueles, de momentos de desesperación y de ansiedad, de corrupción y de otras cosas propias de la parte más oscura del corazón de los humanos. Pero el principal motor de todo esto pienso que es el amor. No el amor de Strahd por Tatiana, que es obsesión y abuso, sino de Tatiana y Sergei. El amor de Strahd por su madre, que se corrompe como celos, por su padre, por quien llama hacia su reino, pero que no logra que ninguno pueda reconocer. El amor de los Vistani por sus familias, por sus tradiciones, entre Arabel y su padre Lubash y su tío Arrigal, que es una unión muy especial. De Ismark por su hermana adoptiva Irena, de ambos por su padre Collian. En esa historia pienso que hay mucho amor de padres o madres a sus hijos, como Mari y Gertruda, Donavich y Doru en la villa de Barovia, Urwin y Danica por Brom y Bray en Valaki, hasta Dmitri y Yana por su hijo Ilya en Kresk. O sea, hay amor filial como el de Casimir Belikov por su hermana Patrina Belikovna y la relación que más me gusta del libro de Vladimir Hon-Gadi y Sir Geoffrey en Argyn Vosholt, que me parece que es una cosa muy bonita que tampoco se detalla exactamente, pero que deja claro que el núcleo de esto es el amor. También la lealtad de Esmeralda por Van Richten, además de que tiene que haber muchos ejemplos más. Creo que eso es lo que hace peligroso a este escenario, la amenaza al amor, lo que hace que los personajes quieran seguir juntos. De ahí que creo que es muy importante, casi vital, que esto se juegue con un grupo de amigos que se quieran entre ellos, porque el peligro de que mis amigos les pueda pasar algo malo es la principal motivación para querer acabar con el malo. Y como Dungeon Master, dirigir una cosa así de divertida por tantas sesiones, leer todo esto, esforzarse porque se les caigan los calcetines del miedo, pero que se la pasen genial, también para mí es un gran acto de amor. ¿Tú ya jugaste esa aventura? ¿Qué le recomiendas a quien lo intente? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20. Suscríbete a Doble20. Hay video nuevo todos los lunes y jueves por la mañana. Nuestros miembros de Patreon tienen acceso anticipado a los videos y recompensas exclusivas, audios de producción, guiones, PDFs y para los tarascos su propio video bimensual. Una pregunta, una opinión, un saludo, lo que quieran. El link está en la descripción. Muchas gracias y que tires muchos 20.